El monito plateado os da la bienvenida y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que es el oro contra el tiempo. Sí, vamos a coger el oro y le vamos a echar 50 años atrás, aquí lo estáis viendo, en la cajita esta de aquí arriba, y lo vamos a comparar con diferentes activos. Lo vamos a comparar con la plata, lo vamos a comparar contra el SP500, también vamos a hacer una comparación contra el platino y vamos a hacer la comparación más interesante de todas, que es el gráfico que me ha dado la idea para hacer este vídeo, que es un gráfico que ha publicado Bloomberg acerca de la comparación de los rendimientos del bono americano con el oro, y os vais a quedar sorprendidos. Así que vamos a verlo. Bueno, para empezar, uno de los motivos por los que me gusta utilizar este programa del Pro Real Time, que ya sabéis que he hecho un vídeo explicando cómo configurarlo y tal, es que nos permite hacer comparaciones de activos. Ahora en pantalla estamos viendo el gráfico de la onza de oro en dólares, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que voy a hacer para hacer la comparación es transformar el gráfico del oro a líneas y vamos a poner nuestra línea doradita que quede bien chula, ¿no? Vamos a poner un grosor que esté bien. Ahora sí, ¿vale? Tenemos nuestra línea del oro. Y ahora vamos a visibilizar lo que sería la comparación entre el oro y la plata. Vamos allá. Bueno, ahora estamos viendo la comparación entre el oro y la plata. Es interesante ver esta comparación porque fijaos bien cómo el oro y la plata tienen relación, guardan una correlación. Fijaos bien por aquí, cuando hubo estas bajadas en 1990, en los años 2000, cuando hubo la subida, y fijaos, por ejemplo, la burbuja de la plata coincidió con la subida del oro en el año 2011, ¿de acuerdo? Pero también la bajada de la plata, pues fijaos. Pero fijaos bien, las formas se parecen mucho. Aquí se parecen estos picos, la subida, esta es la del COVID, si no recuerdo mal, correcto, esta es la subida del COVID, y ahora la subida de la plata que estamos experimentando ahora. Aquí en la derecha del gráfico se está viendo el porcentaje comparado con otros activos, ¿de acuerdo? Entonces la plata lo está haciendo un 40% peor en estos últimos 50 años en comparación con el oro. De todas maneras, hay algo que es súper interesante de ver, que es la correlación que guarda la plata con el oro, y es por eso que como que el oro tiene fortaleza, yo veo que la plata también va a seguir teniendo fortaleza. Precisamente por eso, porque guardan una correlación. Sí que es verdad que déjame borrar un poquito, sí que es verdad que durante esta zona de aquí hubo una pequeña descorrelación, ¿vale? Por los años 2012, 2014, pero parece que ahora la plata se está volviendo a poner las pilas. Además, fijaos bien, cuando la plata explota, es muy interesante, supera el oro, ¿de acuerdo? Supera al oro. Cuando la plata entra en burbuja y explota, supera al oro. Eso es muy importante, eso es extremadamente importante. ¿Por qué es importante? Porque si algún día la plata supera al oro, es decir, si ahora la plata coge y hace así y supera al oro, yo creo que será momento de salir de la plata, ¿de acuerdo? Pero para que eso suceda, todavía tendría que subir un 64%. Por cierto, he hecho la medición de cuánto sería un 64% más en la plata, y ¿sabéis de qué número estamos hablando? De 50 dólares. Qué casualidad, ¿eh? El pico que estuvo la plata en la burbuja del año 2010. Interesante, es decir, si la plata a día de hoy, tal y como está el oro hoy, supera los 50 dólares, mal asunto, quiere decir que ha vuelto a entrar en burbuja. Pero de momento estamos seguros porque estamos detrás de nuestro amiguito oro, que es lo que tenemos que hacer, y va escalando posiciones. Ningún problema. Vamos a compararlo con el siguiente metal precioso, que es el platino. ¿Por qué? Porque es muy interesante. ¿Vale? Déjame esconder aquí esto. Además también os voy a enseñar cómo podéis hacer comparaciones de activos. Muy bien, nuestro amigo el platino. Fijaos qué interesante. Y además esto fundamenta un poco el vídeo que estuvimos haciendo el otro día acerca del platino. El platino y el oro han estado correlacionados durante muchísimo tiempo. Fijaos la correlación aquí, la subida, la bajada. De hecho, el platino lo ha estado haciendo constantemente mejor que el oro durante los primeros 40 años de gráfico, prácticamente. Durante los primeros 40 años de nuestro gráfico. Interesante, ¿de acuerdo? Sin embargo, aquí tenemos que destacar un hecho muy interesante, y este es el motivo por el que yo considero que el platino no es una buena inversión. El platino y el oro han roto su correlación. ¿Y cuándo rompieron su correlación? Específicamente alrededor de 2016 es cuando se rompió su correlación. ¿De acuerdo?
Entonces, no parece que el platino quiera despertar de momento, es algo que ya hemos analizado varias veces, hasta que el platino no quiera superar esos 1500, que sería más o menos por la zona esta de la línea esta que estoy dibujando aquí, y no empiece a correlacionarse con las subidas y bajadas del oro, yo considero que el platino no es una buena inversión. ¿De acuerdo? Simplemente para que lo tengáis en cuenta, ya que el otro día estábamos hablando de él. Pero bueno, vamos a hablar del jefe. El jefe es el SP500. Todos los rendimientos, todos los fondos de inversión, los inversores, las carteras, se comparan con el jefe. Y el jefe es el SP500. Por lo tanto, vamos a ver esa comparación entre SP500 y oro. ¿Vale? ¿Qué os parece la comparación entre el SP500 y el oro? Pues bien, he puesto el gráfico este en barras porque creo que se ve mejor. El oro en 1976 cotizaba en la apertura, como vemos aquí, a 114, cotizaba a 114 dólares, déjame poner aquí la crucecita, y ahora mismo pues cotiza a 2.300 y pico, que es un 2.100% de subida, un 2.100% de subida. Vale, y ahora estamos viendo el SP500 desde 1976 hasta ahora. Desde 1976 hasta ahora, el SP500 ha subido un 5.200%. Es decir, el oro ha subido la mitad que el SP500 en estos 50 años aproximadamente. ¿Qué tipo de correlación tienen? Pues bueno, aquí podéis ver la correlación que tienen, que en realidad parece que es una correlación inversa, porque cuando el oro baja aquí, el SP500 sube. Bueno, aquí sí que hubo correlación, pero aquí el oro subía y el SP500 estuvo un tiempo estancado. Luego aquí el SP500 el subidón. Y ahora, ¿qué creéis que va a pasar? Yo creo, mi análisis me dice, que lo más normal es que el SP500 suba un poco más, que lleguemos a la burbuja definitiva del SP500 de deuda de las elecciones de Estados Unidos, y entonces nos metamos un buen lechugazo. Perdona por la palabra, pero creo que eso es lo que va a pasar. Y el oro va a seguir manteniendo fortaleza. Que por cierto, os voy a decir una cosa, para mí, comparar el oro con el SP500 no es justo, porque el SP500, bueno, aparte de que el SP500 cotiza dividendos, pero el SP500 es un activo que tiene riesgo de contraparte. Yo, cuando hablo del oro en este canal, estoy hablando del oro en formato físico, que es un activo que no tiene riesgo de contraparte. Es decir, yo lo tengo, lo atesoro, lo tengo al alcance de la mano y a mí no puede haber contrato que me diga que eso no tiene valor al del SP500, sino que es un activo que no tiene riesgo de contraparte. Y con este detalle nos vamos al último gráfico. Por cierto, os voy a enseñar a añadir. Mira, fijaos porque me gusta. Antes de pasar al último gráfico, que es importante, os voy a enseñar a añadir otros activos para compararlos con cualquier activo que queráis. Lo que tenéis que hacer es, primero tenéis que seleccionar vuestro activo principal, ya sea el oro, por ejemplo la plata, ¿no? Imaginaos que queremos comparar la plata con otro activo financiero, ¿vale? Aquí tenemos seleccionada la plata, el precio está marcado con esta línea, que ya os he enseñado al vídeo cómo se configura aquí y ponéis los colores y el grosor de la línea, y entonces le dais aquí botón secundario, y aquí donde pone más, pone comparar con otro instrumento. Cogéis un instrumento y seleccionáis, por ejemplo, la madera, lumber. Lo tenía por aquí. Pues vale, vamos a comparar cómo se comporta la plata contra la madera. Como que de la madera solo hay datos a partir del año 2005, más o menos, porque me parece que esto es un futuro, pues aquí está haciendo la comparación de la plata contra la madera. Pero vamos al gráfico más importante de todo el vídeo, que es el oro contra los bonos, es decir, contra la deuda americana. ¿De acuerdo? Esta es la comparación del rendimiento del oro y los bonos en los últimos 50 años. Atención. En esta gráfica proporcionada por Bloomberg podemos observar el rendimiento del oro en comparación con los bonos del Tesoro de Estados Unidos en los últimos 50 años. Es interesante notar cómo el rendimiento del oro ha superado al de los bonos a lo largo de todo este periodo. Vamos a hablar un poco de contexto histórico porque es importante. ¿Por qué hemos cogido 50 años? Porque el patrón del oro llegó en 1971 y estamos a 2024, pues han pasado aproximadamente unos 50 y algo años. Por eso estoy cogiendo esos 50 años de periodo. Desde el fin del patrón oro en 1971, el oro, fijaos bien, ha mostrado una notable capacidad de preservar y aumentar el valor a largo plazo. A pesar de la volatilidad, especialmente visible en los años 80 y durante la crisis financiera del año 2008, el oro ha mantenido una tendencia que es ascendente. Por otro lado, los bonos, que son considerados una inversión la más segura y con menor volatilidad, ha ofrecido rendimientos constantes, pero generalmente menores a los del oro. Entonces, tenemos que hablar del impacto entre el oro, los bonos y las crisis económicas. Es decir,
En el gráfico este podemos ver picos significativos en el precio del oro durante periodos de incertidumbre económica, como por ejemplo a finales de los años 70 y durante la crisis financiera del 2008, pero una crisis de verdad, no una crisis como la del COVID que tapan imprimiendo dinero. Estos picos reflejan cómo los inversores recurren al oro como refugio seguro en tiempos de crisis. En comparación, los bonos del tesoro, aunque también son considerados seguros, no muestran los mismos picos de rendimiento, lo que puede sugerir que el oro probablemente es una protección más robusta contra la inflación y contra la devaluación de la moneda, algo que hablamos constantemente en este canal. Y un poco siguiendo la conclusión que estábamos hablando antes acerca del oro, la comparación del oro con el SP500. Comparar el rendimiento del oro con el de los bonos puede parecer una comparación injusta debido a una diferencia fundamental entre ambos activos, el riesgo de contraparte. En nuestro canal ya lo sabéis, hablamos de oro físico, es decir, el oro que puedes tener en tus manos y que puedes acceder directamente a él. Este tipo de inversión no tiene riesgo de contraparte, ya que no depende de la capacidad de otra entidad para cumplir con sus obligaciones. En cambio, los bonos son contratos que sí conllevan riesgo de contraparte. Ante una crisis donde el sistema bancario podría fallar o en situaciones de crisis de deuda, los bonos se vuelven muy vulnerables. Además, es importante considerar el contexto actual de deuda global. Los países están extremadamente cargados de deuda, es algo que hablamos en este canal. La deuda ha alcanzado niveles que son muy difíciles de pagar sin consecuencias graves. Entonces, en un escenario de crisis de deuda donde la capacidad de los países para cumplir con sus obligaciones es cuestionada, el oro físico puede surgir como una inversión que sea segura y confiable. Este podría ser uno de los motivos principales por los que el oro ha tenido un rendimiento superior al de los bonos en los últimos 50 años. Y no os olvidéis de una cosa, en Estados Unidos hay una frase muy sabia que dice: quien tiene el oro, hace las reglas. Y nada, era para traeros aquí estas comparaciones del oro contra el tiempo y contra un montón de activos financieros que hemos estado viendo. Os he demostrado que el oro, a través de los gráficos y a través de los datos, parece ser una inversión segura. Ya os digo, yo no pretendo ganar dinero con el oro, simplemente pretendo preservar mi riqueza, que ya tengo suficiente, con no perder tengo suficiente. Pero es una reflexión mía. Hasta aquí el vídeo de hoy. Me gustaría que le dierais like al vídeo si os ha gustado y que os suscribáis al canal porque voy a seguir trayendo análisis y contenido como este. Y vuestro amigo, el monito plateado, se despide. Hasta la próxima.